Imagina cometer un error tan grande que todos a tu alrededor piensan que es tu final. Un error que destruye tu reputación, tu dinero y tus sueños. Ahora imagina que ese mismo error, en lugar de hundirte, se convierte en la chispa que te catapulta a la cima, hasta convertirte en el hombre más rico de toda América Latina. Suena increíble, ¿verdad? Pues esa es la historia que estás a punto de escuchar. Una historia de fracasos, de riesgo, de dolor, y de una inesperada fortuna que cambió para siempre el rumbo de un continente. Nuestro protagonista no nació entre lujos. Su infancia estuvo marcada por la carencia, por la necesidad de aprender a sobrevivir en un mundo duro. Desde niño veía cómo sus padres se esforzaban con trabajos que apenas alcanzaban para poner comida sobre la mesa. Eso le enseñó una lección temprana: si quería cambiar su destino, debía arriesgarse más que los demás. Con el tiempo, se convirtió en un joven ambicioso, con un hambre insaciable por el éxito. Pasaba horas leyendo sobre negocios, observando cómo funcionaban los mercados, tratando de entender qué hacía que algunos se hicieran millonarios mientras otros lo perdían todo. Y pronto llegó su oportunidad. Decidió invertir en un sector que parecía seguro. Con préstamos, con el poco dinero que había conseguido ahorrar y con la confianza de algunos socios, se lanzó de lleno a su primer gran negocio. Al principio todo parecía marchar bien, pero el destino tenía otros planes. En cuestión de meses, los números se desplomaron. El mercado cambió, sus socios lo abandonaron, y aquel joven ambicioso terminó con deudas impagables y una reputación hecha pedazos. Ese fue el error que casi lo destruye. Imagínate lo que debió sentir, perderlo todo cuando apenas empezaba a soñar. Para cualquiera, ese hubiera sido el final. Y de hecho, así lo vieron quienes lo conocían. Demasiado arriesgado, no sabe lo que hace, decían. Pero él tenía algo que pocos poseen: la capacidad de ver oportunidades en medio del desastre. Mientras otros empresarios corrían a salvar lo poco que les quedaba, él comenzó a observar hacia dónde se estaba moviendo el futuro. Y entonces lo entendió: el mundo estaba cambiando. Los negocios tradicionales estaban en crisis, pero había un sector que apenas estaba naciendo y que muy pocos se atrevían a explorar: las telecomunicaciones. Ese error lo obligó a mirar en una dirección que nunca habría considerado. Si no hubiera fracasado, jamás habría tenido el valor de arriesgarlo todo en un campo nuevo, incierto y, para muchos, condenado al fracaso. Pero él sí lo hizo. Apostó su último recurso, convenció a nuevos socios, y comenzó de cero en un sector donde nadie lo veía como competencia. El inicio fue brutal. Las telecomunicaciones eran un monstruo difícil de controlar: enormes inversiones, trámites interminables y competencia con gigantes internacionales. Pero mientras otros se intimidaban, él avanzaba. Paciente, calculador, pero decidido. Poco a poco, sus apuestas comenzaron a dar frutos. Las llamadas telefónicas se multiplicaban, las ciudades crecían y la gente demandaba más conexión. Lo que para otros era apenas un negocio experimental, para él era el futuro. En menos de una década, aquel joven que una vez estuvo arruinado ya no solo había pagado sus deudas, sino que se había convertido en un referente en su sector. Compró empresas, absorbió a competidores y expandió sus operaciones a niveles nunca antes vistos en América Latina. Su error inicial, ese que todos criticaron, había sido en realidad el mejor golpe de suerte de su vida. Las revistas financieras comenzaron a hablar de él. Los bancos que antes lo rechazaban ahora lo buscaban desesperadamente para ofrecerle créditos millonarios. Y mientras tanto, él seguía avanzando. Ya no se trataba solo de telecomunicaciones, pronto incursionó en la energía, en las inversiones internacionales y en sectores estratégicos que pocos tenían el coraje de tocar. Su imperio creció como una bola de nieve. Lo que empezó como una apuesta desesperada tras un fracaso se transformó en una red de empresas que empleaban a miles de personas y generaban fortunas incalculables. Sus inversiones se expandieron a tal punto que, en muy poco tiempo, su nombre apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y aquí está lo curioso: cuando le preguntaban cómo había logrado tanto, su respuesta siempre volvía al mismo punto: todo comenzó con un error. Esa caída inicial le enseñó más que cualquier universidad, más que cualquier manual de negocios. Le enseñó a no temerle al fracaso, porque a veces, el fracaso es el camino hacia el éxito. Pero su historia no es solo de dinero. Con el poder vinieron los rumores, las críticas y las polémicas. Algunos lo acusaban de moverse demasiado cerca de la política, de utilizar su riqueza para influir en gobiernos y decisiones estratégicas. Otros lo defendían diciendo que había dado empleo y progreso a millones de personas. Lo cierto es que, para bien o para mal,
su figura se convirtió en un pilar de la economía latinoamericana. Hoy en día, su fortuna es tan grande que ningún país puede ignorarlo. Sus empresas están presentes en casi todos los rincones de la región. Su influencia es tan profunda que cualquier cambio en sus decisiones repercute en miles de familias, en bancos enteros, en la estabilidad de mercados completos. Un hombre que alguna vez fue señalado como fracasado, ahora mueve hilos invisibles que afectan a millones de personas. Y todo, absolutamente todo, por un error. Lo fascinante de su historia es que nos recuerda que el éxito no es una línea recta. No es una escalera que subes paso a paso. A veces es una caída brutal, un tropiezo que parece fatal, hasta que descubres que en realidad era un trampolín. Así que la próxima vez que pienses que un error te ha arruinado, recuerda esto, quizá ese error sea el inicio de tu imperio. Quizá ese fracaso esté empujándote hacia un destino más grande de lo que imaginas. Porque si este hombre pudo transformar una ruina en una fortuna de miles de millones, ¿qué no podrás hacer tú con tus propios errores? Y es que detrás de cada gran millonario, hay una historia secreta que pocos conocen. Historias de sacrificios, de riesgos y de decisiones que cambian el mundo. Esta fue la de aquel que, por accidente, se convirtió en el hombre más rico de América Latina. Pero hay muchas más, y aquí, en Vida Millonaria, las vas a descubrir todas. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarnos en los próximos vídeos, porque lo que viene será aún más impactante.